Welcome to Pro Español. Mi nombre es Catalina. Me mudé a un pequeño pueblo hace 2 años con mi esposo Marco. Queríamos vivir más cerca de la naturaleza. Aquí hay aire fresco, un río y un hermoso bosque cerca. Es un lugar tranquilo y nos encanta. Planeamos tener hijos pronto y creemos que este es el mejor lugar para que crezcan. Conocimos a nuestros vecinos poco después de mudarnos. Sus nombres son Daniel y Maya. Tienen la misma edad que nosotros y tampoco tienen hijos. Empezamos a hacer cosas juntos. Vamos de picnic y a veces buscamos setas en el bosque. La vida era sencilla y todo iba genial. Daniel trabaja lejos. Tiene que irse por semanas o incluso meses debido a su trabajo. Maya a menudo se siente sola cuando Daniel no está. Ella comenzó a pedir ayuda con diferentes cosas de la casa. Marco y yo siempre tratamos de ayudarla. Noté que ella empezó a pedirle ayuda a Marco cada vez más. Le pedía que arreglara algo en su casa o que la ayudara con el jardín. Al principio no le di importancia. Marco siempre es amable y confío en él. Pero luego vi algo extraño. Maya comenzó a usar ropa diferente cuando Marco estaba cerca. En lugar de ropa normal de casa, usaba vestidos elegantes y siempre le sonreía a Marco de una manera que no me gustaba. Traté de no preocuparme, pero en el fondo me sentía incómoda. Marco no parecía notar nada al principio. Él pensaba que solo estaba ayudando a una vecina, pero luego empezó a quedarse más tiempo de lo normal en la casa de Maya. Yo lo esperaba, preguntándome por qué tardaba tanto. Me decía que solo estaba ayudando con cosas pequeñas, pero yo sentía que algo no estaba bien. Un día le pregunté a Marco, ¿por qué pasas tanto tiempo con Maya? Él se veía sorprendido y respondió, solo la estoy ayudando. Necesita ayuda con su casa porque Daniel no está. Asentí, pero no me sentí mejor. Empecé a observarlos más de cerca. Cuando Marco iba a la casa de Maya, yo buscaba razones para ir también. Quería ver qué estaba pasando. Cada vez que iba, Maya actuaba como si todo estuviera bien, pero podía notar cómo miraba a Marco. Ya no era una mirada amistosa. Había algo más en sus ojos, algo que me hacía sentir incómoda. Una noche, Marco llegó tarde otra vez. Le pregunté por qué había llegado tan tarde. Me dijo que estaba ayudando a Maya a arreglar su coche. No le creí. No dije nada, pero sabía que algo estaba pasando. No podía dejar de pensar en ello. Empecé a soñar con Maya. En mis sueños, ella intentaba llevarse a Marco de mi lado. Me despertaba sintiéndome enojada y asustada. Sabía que tenía que hablar con Marco otra vez, pero no sabía cómo empezar. Un día vi a Marco y a Maya hablando afuera. Estaban demasiado cerca y Maya se reía. Mi corazón empezó a latir rápido. Ya no podía soportarlo más. Salí y les pregunté qué estaba pasando. Maya me sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Oh, Catalina, solo estábamos hablando del jardín, dijo. Miré a Marco. Él no dijo nada, parecía culpable. Esa noche le dije a Marco cómo me sentía. Le dije que no me gustaba la forma en que Maya se comportaba y que tampoco me gustaba cuánto tiempo pasaba con ella. Marco estuvo callado por un momento. Luego dijo, lo siento, Catalina, no me di cuenta de cuánto te estaba molestando. Me sentí un poco mejor, pero aún no estaba segura de si podía confiar completamente en él. Desde ese día, Marco intentó evitar a Maya.
Dejó de ir a su casa con tanta frecuencia y noté que Maya empezó a pasar más tiempo sola. Pasaron semanas y las cosas parecían volver a la normalidad. Pero todavía pienso en lo que pasó. Confío en Marco, pero no confío en Maya. Sé que ella quería algo más y me alegra haber dicho algo antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Aunque Marco prometió dejar de ayudar tanto a Maya, todavía me siento inquieta. Cada vez que Marco salía, me preocupaba que Maya apareciera. No quería ser el tipo de esposa que siempre vigila a su marido, pero no podía evitarlo. Un día, Maya vino a nuestra casa. Llevaba un pastel en las manos y sonreía dulcemente. «Hola, Catalina», dijo. «Hice esto para ti y para Marco. Espero que les guste». Le devolví la sonrisa, tratando de ser educada. «Gracias, Maya», dije, tomando el pastel. «¿Está Marco en casa?», preguntó mirando a mi alrededor, tratando de ver si él estaba dentro. Quería decir que no, pero sabía que Marco estaba en la habitación de al lado. «Sí, está aquí», respondí, sintiendo que mi corazón latía más rápido. «Pero está ocupado en este momento». Maya pareció decepcionada, pero rápidamente volvió a sonreír. «Oh, está bien. Los dejo para que disfruten el pastel. Avísame si necesitan algo». Saludó con la mano y se fue. Cerré la puerta y sentí una mezcla extraña de alivio y preocupación. No quería que Maya se interpusiera entre Marco y yo, pero parecía que seguía intentando acercarse a él. Esa noche le conté a Marco que Maya había venido con el pastel. Él se rió un poco y dijo: «Creo que solo está siendo amable, no tienes que preocuparte». Pero yo no estaba tan segura. Las sonrisas de Maya y su forma de hablar con Marco no me parecían nada amistosas. Decidí que lo mejor era mantener la distancia con ella. La semana siguiente, Marco volvió a su rutina habitual: ayudar en la casa, trabajar en el jardín y pasar tiempo conmigo. Me sentí feliz de que las cosas estuvieran volviendo a la normalidad. Hablamos más, salimos a caminar juntos y todo parecía estar bien de nuevo. Pero un día, mientras Marco estaba en el trabajo, vi a Maya en la tienda. Se acercó y me dijo: «Sabes, Catalina, tu esposo es muy servicial. No sé qué haría sin él». Sus palabras me incomodaron, pero sonreí educadamente. «Sí, es un buen hombre». Maya se rió suavemente. «Es más que solo bueno, ¿verdad? Tienes mucha suerte de tenerlo». No me gustó la forma en que lo dijo, pero no quería discutir con ella. Solo asentí y dije: «Sí, lo soy». Durante las semanas siguientes, Maya no vino tanto por la casa. Marco y yo empezamos a pasar más tiempo juntos y sentí que nuestra relación se estaba fortaleciendo. Quería creer que todo estaba bien, pero una parte de mí seguía sin confiar en Maya. Una tarde, Marco llegó del trabajo y me dijo que Daniel, el esposo de Maya, regresaría pronto. Me sentí aliviada. Esperaba que, una vez que Daniel volviera, Maya dejara de intentar acercarse a Marco. Cuando Daniel regresó, todo pareció cambiar. Maya dejó de pedir la ayuda de Marco y ya no la veíamos mucho. Sentí que me quitaban un gran peso de encima. Parecía que el problema se había resuelto solo. Marco y yo seguimos disfrutando nuestra vida en el pueblo. Hicimos viajes juntos, trabajamos en el jardín y hablamos sobre formar una familia. Me sentía feliz de nuevo y empecé a olvidarme de toda la situación con Maya. Una tarde,
Mientras estábamos sentados afuera viendo el atardecer, miré a Marco y me sentí agradecida. Me di cuenta de que necesitaba confiar más en él. Siempre había estado a mi lado y sabía que me amaba. No quería que mis miedos arruinaran lo que teníamos. Me giré hacia Marco y le dije, lo siento si alguna vez dudé de ti. Marco se veía sorprendido. ¿Dudaste de mí? ¿Por qué? Sonreí. Porque te amo y sé que nunca me harías daño. Marco tomó mi mano y dijo, yo también te amo, Catalina. Nunca haría nada para lastimarte. Desde ese momento sentí paz en mi corazón. Maya fue solo una pequeña parte de nuestra historia, pero Marco y yo estábamos construyendo algo mucho más grande, nuestra vida juntos. Con el tiempo dejamos de pensar en Maya. Daniel y Maya se mudaron unos meses después, porque Daniel consiguió un nuevo trabajo en la ciudad. Después de que se fueron, la vida en el pueblo volvió a ser tranquila. Marco y yo comenzamos a hablar más seriamente sobre tener hijos y empezamos a mirar hacia el futuro con ilusión. Al final, aprendí que la confianza y la comunicación son las cosas más importantes en una relación. No importa qué desafíos enfrentemos, sé que Marco y yo podemos superarlos juntos.